Hoy vamos a ver un hecho interesante, y ese es ¿por qué los Space Marines, basados en las culturas prehispánicas, dan tanto interés a un sector del fandom de Warhammer 40k? Ok, hay que tomar algo en cuenta. Primero, la estética basada en este caso de los guerreros de las culturas prehispánicas. Segundo, que en este caso tiene sentido y justificación debido a que, como se ha dicho, la galaxia en Warhammer es tan, pero tan extensa que se da espacio para la imaginación libre y abierta. Es decir, son un concepto bastante aceptado por una razón. Puede suceder, aunque Game Workshop no vaya a ser ese concepto, los fans pueden imaginarse sus propias versiones e incluso un poco más dentro de la parte inglesa de la comunidad, editar y hacer sus propias figuras. Pero con eso ya tenemos una primera parte. Es un concepto válido y justificable como congruente con el universo de Warhammer 40k. Siguiente, la estética también puede combinar bastante bien debido a la cantidad de variantes de armadura que hay, dando diseños mucho más vistosos o coloridos debido a la forma en que eran representados las culturas prehispánicas respecto en este caso al tipo de vestimenta que llevaban. Y tercero, y más importante, las culturas prehispánicas eran sumamente brutales, con un largo historial de sacrificios, guerras entre otras tribus, también canibalismo, es decir, pon las salvajadas que quieras insertarles y probablemente la hayan hecho. O sea, eran una tribu extremadamente barbárica y punto. Lo cual combina y es congruente con el verso de Warhammer 40k. Es decir, estamos hablando de un grupo guerrero. Una civilización que también era bastante... ¿Cómo decirlo en palabras prácticas y simples? Salvaje. No hay otra forma de describirlos. Era una sociedad salvaje, barbárica y brutal. Que se puede decir que, a pesar de que tenían una civilización ya bien estructurada y organizada, aún así tenían un largo historial de brutalidad, lo que los hace perfectos para combinar aún más con la estética de Warhammer respecto a lo que es el trasfondo y lore debido a la brutalidad que es capaz de ejercer el imperio, a la par que la brutalidad y fuerza con la que impera su religión, aceptando incluso hasta cierto punto lo que son los sacrificios. Ya se menciona en este caso lo que es, bueno, el factor que es que el imperio es extenso, gigantesco e incluso más la vasta galaxia de Warhammer. Siguiente, el contexto histórico de que las sociedades prehispánicas eran extremadamente agresivas, siendo que hasta incluso los propios españoles tenían registros del nivel de brutalidad en las batallas que tenían, gracias a ellos creando un nuevo concepto que era guerras de exterminio, cuando entre dos tribus se peleaban no por recursos, no por un conflicto político sofisticado, simplemente por una causa. Eras tú o eras nosotros, y estaban dispuestos a exterminar a toda la población, no prisioneros, no ninguno, simplemente exterminar a todos. Pero ahí está el punto, que si tenemos ya tanto un contexto de que el universo de Warhammer es grande, y también, aparte de ello, un contexto histórico que justifica guerreros brutales y fuertes, que se acopla bien a ese universo, ¿cuál es el tercer toque en este caso? Que le añade ese toque interesante, ya que, ok, en el estético, que fue el que se mencionó primero, pero no se profundizó, siendo que se decía que cuadra, hay una causa. Básicamente, la estética de los marines espaciales puede variar mucho de capítulo a capítulo, siendo que tenemos dos ejemplos claros y palpables con dos personajes muy populares en este caso. A. Vulcan y B. Gilliman. Señor Lord Excel, me cargo todo el imperio con estos tremendos huevos de titanio porque nadie aquí sabe lo que es básicamente matemática básica y organización burocrática competente. Ay, pobre Wilman, de verdad necesitas unas vacaciones. Pero en fin, ya que para que nos hagamos idea de qué tanto puede variar un capítulo sucesor, pues miren, uno de los ejemplos perfectos de los capítulos sucesores de Hijos de Vulcan, de entre los más normales, que se podría decir así, que hacen los típicos trabajos de todo marine espacial, pues hay una situación muy extraña con ellos. Básicamente son los lances de dragón y cometen endocanibalismo. Prácticamente cuando uno de sus miembros fallece,
lo que hacen es tomar un órgano especial que este tiene, se lo comen y así sienten que ese miembro sigue con ellos, dado a que quieren todo el conocimiento que este tiene. Sí, ay, y créanme, los hijos de Williman también tienen su lado extraño, porque ya mencionamos uno de los hijos extraños de los salamandras, ahora sigue en este caso de uno de los hijos extraños de los ultramarín. Ok, ahora sigue el primarca Gilliman y el capítulo sucesor que le vamos a mencionar. Muy bien, Gilliman era aplicado, tranquilo, analítico y sereno, pero siempre positivo a pesar de todo. Es alguien de voluntad firme y que intenta ver el optimismo en las cosas, a pesar de las dificultades. Entonces díganme, ¿cómo creen que son sus capítulos sucesores si tomamos en cuenta esa personalidad? Oh, pues bastante son muy parecidos, una que otra leve diferencia, pero muy parecidos. Hasta que llegamos a las águilas de la fatalidad, que para que se hagan la idea de lo diferentes que son de un capítulo sucesor normal, estos literalmente lo que hacen para adoctrinarte, no quieren que creas el emperador, quieren que creas que no vales nada, que no creas en nada, que tengas una actitud fría, seca y muerta, y que eres alguien que tiene que estar muerto en vida a su máximo punto para poder ser uno de sus miembros. Sí, lo que ellos quieren es que seas la persona más deprimida posible y miserable para que en este caso pueda ser uno de sus miembros. Oh, de verdad que estos tipos se tomaron muy en serio el papel de no vengas mañana a la escuela. Uf. Y sí, y con esto nos hacemos la idea de qué tanto puede variar un capítulo respecto a su primarca como la legión original que este dirigía. Entonces, ¿por qué agradan tanto? Es fácil, son congruentes, ya que ocurre algo, todos los factores para que puedan existir existen, pero no, uno no, y esa es la disposición de la compañía. Pero quitando ese, cada factor posible para que pueda aceptarse este elemento existe. Primero, el universo de Warhammer es grande y amplio, siendo que cada planeta que existe tiene su propia cultura, su propia historia, sus propios modus operandi, propia política, propios pensamientos. Siguiente, incluso están en sus propios periodos históricos, ya que algunos son mundos que están en edad feudal, otros ya en revolución industrial, otros incluso casi en la prehistoria y conocen algo del imperio, pero es lo básico. Es decir, la variedad de mundos es asombrosamente gigantesca. También que por la estética se ven excelentes, porque fue lo primero en mencionarse. Imagínate ese guerrero que está basado en una cultura antigua, una cultura de la que poco o nada se sabe, excepto por algunos escritos y extractos de los españoles tras haber dejado algunos registros históricos de sus viajes, o los que se pudieron haber conservado de por suerte y haber llegado hasta el día de hoy. Sabemos que eran una tribu que, aunque salvaje, interesante por una causa, eran muy buenos en el arte de la guerra, dado a que pudieron darle un tiempo de batalla a los españoles previo a la conquista e hicieron que tuvieran que dar estrategias e ideas diferentes en un modus operando bélico mucho más complejo y estructurado para poder desarrollarse y pelear contra ya sea pequeñas tribus o ejércitos que conocían el terreno con gran facilidad y lo aprovecharon muy bien a su favor. Es decir, hablamos de guerreros que, aunque no llevaban lo mejor, eran competentes. Así que es básicamente crear una versión de ellos en el futuro, la cual conserva sus tácticas o incluso las ha evolucionado. Así haciendo que sea interesante el concepto, porque así podemos desarrollar Marines con historia propia, ideología propia, bases propias, es decir, elementos que los hagan destacables y no una copia más de quien dicen preceder. O sea, es lo principal y lo más importante. Son originales y dan para muchas situaciones interesantes. Siendo esto todo, me despido y gracias por haber estado oyendo este video. Cuídense.